Dice la palabra de Dios ahí, versículo 19, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Se dieron cuenta, eso es de la ocasión pasada. El hijo pródigo está pensando y dice, me levantaré y voy a ir con mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces dice, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates entonces como a uno de tus jornaleros. Y entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser preciso. En ocasiones, Señor, las palabras no expresan adecuadamente tu palabra, pero tú eres, Señor, nuestro maestro. Tu Santo Espíritu, Señor, es nuestra guía. A pesar, Señor, de mis deficiencias, Señor, que tu palabra, Señor, transforme el corazón de mis hermanos. Tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Y por eso, Señor, es que la estudiamos, Padre. Por eso es que la atesoramos y indagamos en ella, Señor, para saber qué es lo que quieres decirnos tú a nosotros. Háblanos, Padre, en esta tarde, en nuestra súplica, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, fíjense, cuando yo era joven y bello, lo bello se me quitó. Lo bello se me quedó lo joven, ¿verdad? Bueno, cuando yo era joven y bello, tenía como, no sé, unos 12 o 14 años, estaba yo allá en nuestro sistema educativo, ¿no? Primaria, secundaria, más o menos por ahí, por esas épocas, 12 o 14 años. Yo recuerdo que en aquella época asistíamos a la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, donde en aquel tiempo estaba pastoreando el hermano Juan Arellano Guerrero. Y entonces el pastor, esta iglesia tenía cultos en la mañana y tenía cultos en la tarde, como las iglesias de antes, ¿no? Y entonces el pastor, como se dio cuenta que en el culto de la tarde varias personas ya estaban dejando de asistir, pues se le ocurrió una gran idea, empezó a predicar el libro del Apocalipsis. Y ustedes saben que siempre el libro del Apocalipsis como que llama la atención, ¿no? Siempre hay gente que se emociona porque vamos a estudiar el libro del Apocalipsis. Y nosotros siempre fuimos junto con mis papás, ellos nos llevaban, ¿verdad?, a la iglesia, pues siempre estábamos en el culto de la mañana y en el culto de la tarde. Yo recuerdo que las primeras predicaciones del hermano Juan Arellano, el pastor Juan Arellano, fueron tan buenas que no me acuerdo de nada. Sí, o sea, la verdad, fueron buenas, y aparte el texto de Apocalipsis al inicio, pues en realidad comienza como algo suave, ¿no? Las cartas a las iglesias, el propósito del Apocalipsis, el cordero que ve Juan por ahí, que está inmolado, pero luego el pastor comenzó a llegar a estas secciones, ¿verdad? Donde comienza a hablar acerca del anticristo, la bestia, la gran tribulación, el lago de fuego, y yo recuerdo bien, eso sí lo recuerdo muy bien, no me acuerdo de la predicación, pero recuerdo muy bien que yo llegaba a mi casa esas noches de domingo y no podía dormir. Tenía pesadillas, en serio, tenía pesadillas. Me duraban las pesadillas como 2 días, más o menos, o 3 días quizás, pero ya después, inclusive, en las demás predicaciones, yo ya no quería ir en la tarde. Yo le decía a mi papá, no, es que, no, o sea, es como ver una película de terror, en serio. Uno, no sé ustedes, pero cuando era pequeño, las películas de terror como que yo las vivía por dentro, y esa sensación a mí no me gustaba. Y entonces yo recuerdo que no, ¿verdad? Me dieron pesadillas con estas predicaciones. Y la verdad, hermanos, es que no recuerdo cuántas veces le entregué mi vida a Cristo en aquellas ocasiones. Con tanto miedo, yo le decía, Señor, no, yo no quiero estar en el lago de fuego, ¿verdad? Perdóname, soy tu hijo, acéptame como tu hijo. Entonces, todos estos recuerdos, yo recuerdo que varias veces le dije al Señor, perdóname, quiero ser tu hijo, perdóname, en serio, por el miedo. Y no estaba seguro de si el Señor me había salvado o no, entonces yo siempre decía, por si las dudas, te entrego mi vida otra vez, por si las dudas. Ese era mi pensamiento, ¿verdad? Y entonces, hermanos, conforme fui madurando yo en la vida cristiana, yo entendí que muchas veces venimos a Dios por motivaciones que no son del todo buenas. O sea, venimos a Dios quizás por miedo al castigo. Algunos vienen a Dios por eso, ¿no? Al castigo eterno, se les predica acerca del infierno, le tienen miedo al castigo, entonces por eso le entregan su vida a Cristo. Otros vienen a Dios porque necesitan de un milagro, necesitan que Dios les conceda algo, ¿verdad? Quizás sanidad, quizás trabajo, quizás dinero, algo, ¿verdad? Necesitan algo en algún momento y dicen, no, pues me tengo que acercar a Dios para que entonces Dios me dé esto. Otros quieren, ¿verdad? Quizás mejorar sus relaciones familiares. ¿Sabes qué? Tenemos problemas como esposo y como mujer. Nos hemos alejado de la iglesia, pero ahora queremos que Dios restaure nuestro matrimonio. Así que me acerco a la iglesia
porque van buscando a Dios, queriendo que Dios arregle el matrimonio, ¿verdad? Quizás una infidelidad matrimonial o algo así. Y si se dan cuenta, hermanos, muchas de estas cosas tienen que ver con algo que yo quiero, con algo que yo necesito. Por eso me acerco a Dios, porque yo necesito algo. Y como yo lo necesito, entonces me acerco a Dios para obtener algo bueno para mí, porque yo necesito algo. Pero son muy pocos, y yo diría que casi ninguno, ¿eh? Quizás sí hay uno que otro raro por ahí, pero son muy pocos las personas que al menos en el inicio de la vida cristiana vienen a Dios por lo que es Dios. O sea, que vienen a Dios buscando a Dios, no para que Dios me dé algo, sino porque quiero conocer a Dios. Son muy pocos en realidad los que vienen así. Generalmente todos o la mayoría venimos a Dios primero por una necesidad que estamos atravesando. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo, si no me equivoco, Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, dice Jesucristo esto, cuando está hablando ahí con la gente. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Fíjense bien lo que está diciendo aquí Jesucristo. Jesucristo dice, aquí está el secreto de la vida eterna. No se trata de lo que Dios puede darte, sino se trata de tener una relación con Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es lo que dice Jesús. Eso es la vida eterna. Que más allá del miedo que podamos tener, que más allá de las necesidades personales que tengamos, busquemos conocer en verdad a Dios. Porque saben que si basamos nuestra fe solamente en lo que Dios me puede dar, en algún momento se nos va a acabar. Porque a lo mejor Dios te va a conceder el primer milagro que tú le pediste. Pero ¿y qué va a pasar cuando Dios no te concede el siguiente milagro? Tú quizás le pediste sanidad a Dios y te va a dar sanidad. Pero ¿y qué va a pasar cuando Dios diga, mi voluntad es no sanarte ahora? ¿Qué va a pasar con tu fe en esos momentos? Entonces, si tú solamente estás siguiendo a Dios, esperando el siguiente milagro, esperando la siguiente sanidad, esperando la siguiente vez que Él te dé algo, eso es algo solamente temporal. Eso sucedió en el libro de Job. ¿Saben ustedes? En el libro de Job, dice la palabra de Dios que Job era un varón perfecto y que Dios lo bendecía mucho. Y entonces viene el ángel acusador, Satán, y entonces le dice a Dios, le dice, ay, pues es que Job te sirve a ti porque le das todo. Pero quítale lo que le das y vas a ver cómo es que no en realidad reniega de ti. Y al final del libro, después de todo este diálogo que tiene Job con Dios, y Job sufre, ¿eh? No crean que no. Porque obviamente Dios le quita, pues, al final de cuentas le quita a sus hijos, ¿no? Le quita sus propiedades, le quita todos sus animales y todo esto. Y Job sufre y está preguntándole a Dios, oye, ¿por qué me está pasando esto si yo te estoy obedeciendo? Soy una persona que nunca ha roto la ley, no he mirado a ninguna mujer con malos deseos. Y Job está en todo esto dialogando con Dios, pero nunca deja de confiar en Dios. Y al final del libro, Job llega a tener una comprensión más grande de Dios. Pero Dios en ninguna manera le imputó pecado a Job. Porque en todo ese proceso que él tenía de sufrimiento, que él tenía tratando de entender a Dios, nunca se alejó de Dios. Entonces, si tu fe solamente es algo temporal, solamente lo basas en lo que tú necesitas y que Dios te puede dar, va a ser una fe temporal. Pero si tu fe la basas en lo que es Dios, en querer conocer a Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, tu fe va a ser algo eterno. Y no nos vamos a cansar, ¿eh? Y mientras estemos viviendo aquí, hasta que estemos en la presencia de Dios, tenemos toda esta vida para conocer a Dios, porque Dios es infinito. No lo podemos nosotros comprender completamente, no lo podemos explicar completamente. Y siempre nosotros aquí estamos cada domingo tratando de explicar un poco más de Dios, pero no se nos va a acabar. Vamos a durar aquí, si el Señor lo permite, no sé, 40, 50 años, qué sé cuántos años, y vamos a seguir. Vamos a seguir y nos vamos a maravillar de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí con esta parábola del hijo pródigo? La gente que la estaba escuchando por primera vez esta historia se quedó sorprendida de la historia que estaba contando Jesús. Y ahora aquí está algo, ¿verdad? Con lo que yo quiero sacudir su mente, hermanos. Y es que yo sé, les dije al principio, ¿verdad? Venimos muchos a la vida cristiana con nuestros motivos egoístas, porque yo necesito algo. Así venimos muchas veces a la comunión, así venimos muchas veces buscando a Dios. Y aquí está lo que quiero que pienses, pero fíjate bien, Dios te acepta así. Y en el camino te va perfeccionando. En el camino Dios va purificando tu fe. Quizás alguien se acercó a Dios en medio de una necesidad. Necesito trabajo. Y Dios te lo concede. Y es el inicio para que Dios comience a purificar ahora sí tus deseos. Y al final de cuentas te das cuenta de que en realidad lo estabas buscando a Él. Sí, el trabajo era algo importante y necesario,
pero en realidad tú querías a Dios. Quizás tú vienes buscando a Dios por alguna enfermedad y Dios te concedió sanidad, pero al final te quedaste porque estás conociendo a Dios. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Y vemos esto, ¿verdad? Cómo Dios nos va perfeccionando y nos va purificando. ¿Y saben por qué les digo todo esto, hermanos? Porque vimos esto, o lo vamos a ver en la historia del hijo pródigo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nos quedamos en que el hijo menor estaba cuidando cerdos, ¿se acuerdan? El hijo menor estaba cuidando cerdos, él había interiorizado tanto en su mente estos animales que ya hasta se creía como un cerdo. ¿Se acuerdan? Él deseaba y se deseaba las algarrobas de estos animales, quería comida y lo dice, y nadie le daba, como pensando como que él quería que los cerdos le compartieran comida a él, o sea, él ya se creía así un animal. Yo me lo imagino al hijo menor aquí, al hijo pródigo, me lo imagino sucio, ¿verdad? Me lo imagino sucio, me lo imagino maloliente, ropa desgastada, pelo así sin lavar. ¿Cómo se siente? Porque yo nunca lo he tenido así sin lavar. No, pero pelo, dicen por ahí chuquillo, ¿no? Grasoso, no sé cómo lo mencionan. Sí, ¿no? Barba sin recortar. De pronto siente este deseo de comer la comida de los cerdos, algarrobas, pero nadie le daba. Y entonces, decía el texto, y entonces entra en razón, vuelve en sí este hijo y dice, en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Volveré entonces a la casa de mi padre. ¿Qué fue lo que motivó al hijo pródigo a regresar a la casa? ¿El amor del padre? Oh, me levantaré y iré a mi padre porque mi padre me amaba mucho a mí. El querer estar con su papá. Extraño a mi papá. Cómo pasábamos hermosas tardes, ¿no? Platicando, peleando, hablando, pero al final de cuentas ahí. El deseo de arreglar la relación con su padre. O sea, he ofendido a mi papá y no me siento bien, las cosas están mal. No, el hambre. Un motivo egoísta, la necesidad, ¿verdad? Digo, yo necesito comer. Y en la casa de mi padre hay comida. Yo voy, ¿verdad? Ahí a comer. El hambre, ¿verdad? Él quería comer y sabía que en la casa de su padre había comida en abundancia. Y entonces él, muy inteligente, idea un plan. No, me voy a levantar y voy a ir con mi papá y le voy a decir, ¿sabes qué, papá? Ya no me hagas, ¿verdad? Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates, ¿qué? Como un jornalero. Y entonces, dice el texto, y entonces regresó a la casa de su padre. Entonces vemos que lo primero que piensa el hijo es que él quiere ser un jornalero. Él quiere ser un jornalero. Me voy a regresar a la casa de mi padre y voy a ser un jornalero. Un jornalero, yo creo que algunos de ustedes lo saben, quizás otros no. Quizás los que nacieron por acá no conocen este tipo de trabajos. Pero un jornalero es un trabajador que recibe su paga por cada día de trabajo. Y si no trabaja, no le pagan, ¿verdad? Es lo que y a la paga se le denomina jornal. ¿Cuál es tu jornal? Es el salario de un día por completo. Y tienes que trabajarlo, acabar el trabajo y se te va a pagar entonces aquel jornal. Si el jornalero no trabaja, no se le paga. Pero el hijo del dueño no se le trata como un jornalero, ¿verdad? Porque al hijo del dueño, él no necesita trabajar para recibir alimento. A él le dan comida, ¿por qué? Por ser hijo, nada más. Pero el jornalero tiene que trabajar para poder tener pan en su casa. Pero el hijo del dueño no. El hijo del dueño, por el simple hecho de ser hijo, ahí está la comida, todos los días. Por el simple hecho de ser hijo. Entonces el hijo está pensando y dice, bueno, yo necesito comer, voy a ir a la casa de mi padre a ver si de pura casualidad me contrata como un jornalero. Trabajar por la comida. El hijo menor reconocía que lo que había hecho ya no era digno de ser reconocido hijo. Ya no soy digno de ser llamado hijo, pero necesito comer. Entonces el hijo menor intenta acercarse al padre haciendo un trueque. ¿Sabes qué, papá? Yo te trabajo y tú me das de comer. Y sabes que así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos con Dios. Porque tratamos de ganarnos el favor de Dios. Y tratamos de hacerlo a través de buenas obras, ¿no? Es que yo me estoy portando bien para que Dios me dé esto. Tratamos de ganarnos el favor de Dios por medio de estos méritos, buenas obras o a través de religión. Pero sabes que lo que encontramos en la palabra de Dios es que es imposible que nosotros nos ganemos el favor de Dios porque nuestra deuda es enorme. No la podemos pagar. No la podemos pagar. Es imposible pagar esa deuda para nosotros. Pero fíjense, algo bueno dentro de todo esto. Dentro de este hijo menor, en este deseo de querer pagar por nuestra salvación, es un reflejo de lo que vimos la semana pasada, memoria de origen. En nuestro interior, todos nosotros sabemos que si alguien hizo algo malo, es justo que pague. Todos lo sabemos.
Todos sabemos que si hago algo malo, necesito retribuir aquello para saldar, para cambiar las cosas, ¿no? Todos lo entendemos así, todos lo vemos así. Sobre todo si alguien me lastima a mí, sobre todo si alguien me hace daño a mí. ¿Yo qué quiero? Que aquella persona que me lastimó pague. Si alguien me chocó, yo quiero que aquella persona pague porque me chocó. Si alguien me robó, yo quiero que la persona me pague lo que me robó. Y inclusive algunos dicen, hasta que me pague más, ¿no? Porque no solamente me falta mi dinero, sino además todo el estrés que me hizo pasar, ¿no? Así funcionan las demandas, ¿no? Siempre no solamente quiero, sino quiero todavía más. Todos en nuestro interior, en nuestro interior, en nuestro corazón, aunque seas cristiano o no seas cristiano, en tu interior sabes que todo mal se debe de pagar, se debe retribuir. Debe alguien pagar por aquello. En otras palabras, debe haber una retribución, una compensación por el daño causado. Todos sabemos esto, sobre todo cuando yo soy a quien han dañado. Y entonces con este plan en mente, el hijo pródigo, el hijo menor, decide regresar a la casa. Él no sabe si lo van a aceptar, pero él cree que con su plan, él puede acercarse al padre. Se me voy a acercar a mi padre con este plan. Ahora yo creo que recuerden que esta historia la están escuchando los pecadores de mala fama, los cobradores de impuestos, pero también los fariseos y los maestros de la ley de Dios. Y yo me imagino que los maestros de la ley religiosa, los religiosos de aquella época, cuando dice Jesucristo, y entonces regresó a la casa de su padre. Yo me imagino que ellos están pensando, ahora sí le van a dar su merecido a este hijo. Ahora sí lo van a apedrear. Yo me imagino que así están los fariseos y los maestros de la ley religiosa. Sí, ahora va a venir y le van a aplicar el peso de la ley a este hijo, a este hijo menor por haber deshonrado a su padre. Pero contra nuestra lógica, dice el texto, y cuando, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El padre no dice nada con sus palabras, no abre la boca, el papá, pero con sus acciones dijo todo. Dice la palabra, dice la escritura en Hebreos, que Dios por mucho tiempo estuvo hablando por medio de los profetas. Pero ahora en estos tiempos, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya no solamente fueron palabras, fueron acciones. Dios envió a Jesucristo por nosotros. Cuenta la historia, hermanos, que el hijo menor todavía estaba lejos. Y entonces su padre lo vio llegar. Eso quiere decir que el padre todos los días salía o observaba el horizonte para ver si no veía a su hijo venir, todos los días. Y yo me pregunto, ¿y desde cuándo comenzó este señor a esperar a su hijo? ¿Desde cuándo? Desde el día en que se fue, ¿verdad? Desde el día en que se fue. Yo recuerdo que a veces nos íbamos de vagos. No era tan de vagos, tampoco creen que fui tan vago, pero sí recuerdo que de pronto pues nos excedíamos un poquito por ahí, llegamos a la casa a las 12, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ya cuando era muy noche. Y generalmente quien nos esperaba era mi mamá, era la que estaba ahí en la sala esperándonos. Regresábamos. Mi mamá bueno, a mí en este caso, a veces me iba como siempre de la universidad, regresaba, mi mamá me decía, ¿cómo estás, hijo? ¿Estás bien? ¿Todo? Sí, ok. Mi bebé me dormía y recuerdo que mi mamá iba por ahí, se me acercaba. Yo creo que me olía, ¿no? Para ver si no venía oliendo algo ahí diferente. Y no, nada más, y se iba, ¿verdad? Eso era cuando ya como a las 12, 1 de la mañana, pero ya cuando nos excedíamos un poco más, el que nos esperaba era mi papá. Eso nos esperaba más, ya cuando eran como las 2 de la mañana, algo así. Pero no, mi papá siempre nos apelaba más a la cuestión de entrar en razón. Dice, hijos, no hagan esto porque su mamá no duerme. Y si su mamá no duerme, tampoco me deja dormir a mí. Dice, así que no hagan esto, lleguen temprano, no se vayan tanto tiempo. Sabía mi papá que muchas veces gastábamos el tiempo no jugando básquet o fútbol hasta esas horas de la noche, pero pues sí, de todos modos, decía, no es bueno que estén tan noche ustedes afuera de la casa, pero se quedaba a esperar, a que llegáramos. Y entonces, este padre esperaba a su hijo, ¿verdad? A lo lejos. Y ahora póngase a pensar, porque seguramente aquel hijo que venía a lo lejos no era el mismo que salió. A lo mejor cuando salió un poco cachetoncito, ¿no? Lleno de vida, pues estaba bien alimentado ahí con su papá, un príncipe por ahí, limpio, pulcro, pero el que viene por allá es un flaco, barbón, ropa sucia, pero el padre sabía que era su hijo.
En su interior él sabía, ese es mi hijo. Aquel que viene a lo lejos es mi hijo. Dice la palabra de Dios, el texto que está aquí en el hebreo, cuando dice que el Padre lleno de amor y de compasión, la palabra en hebreo que se utiliza ahí es decir, que el Padre fue conmovido en sus entrañas. O sea, algo aquí adentro se le movió a él. Sabía que era su hijo. Interiormente sabía que era su hijo, corrió hacia él, lo abrazó y entonces lo besó. Fíjate, no se puso a pensar el papá aquí, híjola, ahí viene aquí mi hijo mío, el que me lastimó, el que se llevó mi herencia. No, no se pone a pensar en nada de eso el papá, el que me deshonró, porque se fue, el que me hizo quedar mal frente aquí a toda la aldea. No se puso a pensar en nada de eso el papá, simplemente dice, corrió hasta su hijo, lo abrazó y entonces lo besó. Ahora, yo quiero que sepan ustedes que aquí hay mucho más de lo que a simple vista se ve en la acción del padre. En nuestra cultura también es así, ¿eh? En nuestra cultura no se ve muy bien que un varón de cierta edad corra. Quienes corren son los niños y los jóvenes. Los papás, generalmente, cuando vemos a nuestro hijo, lo que hacemos es caminar un poco lento, ¿no? A veces esperamos por ahí, yo generalmente me agacho para recibir a mis hijos así de brazos, pero quienes corren son ellos hacia mí, ¿verdad? Porque hay ciertas edades en las que decimos, pues no se ve bien que uno ande corriendo, ¿verdad? No se ve bien que uno se ande subiendo al árbol para poner focos, dirán también por ahí. No. Hay ciertas edades en las que ya no son cosas propias, ¿no? Propias de nosotros. Y generalmente los que corren son los hijos hacia los padres. En la cultura de Medio Oriente, un hombre noble nunca va a correr. No es propio, menos de ellos que son nobles, son ricos, ¿verdad? Caminan lento, como una señal de dignidad. La gente tiene que ir a su paso. La gente tiene que ir a su paso. Ellos no van apresurados, el tiempo es de ellos. Ellos van tranquilos, ¿verdad? Además, los patriarcas, como este padre, visten túnicas largas. Los jóvenes visten túnicas cortas, porque los jóvenes se andan moviéndose para todos lados. Ellos no, usan túnicas largas, ya el frío y todas esas cosas, usan túnicas largas. Entonces, para que ellos puedan correr, ¿qué tienen que hacer los viejos? Levantárselas, enseñar las piernas, y tampoco es digno de un anciano estar enseñando ya las piernas, ¿no? Lo vemos también como que ya no es parte de, y correr. ¿Verdad? Esto deja al padre exponiéndose a la vergüenza y a la burla de la aldea. Mira ahí, mira a esta persona. Pero el padre corre a su hijo por dos razones. La primera es que fue impulsado por su compasión, ya lo dije yo, no es movido por las entrañas. Él sabe que es su hijo y nada lo va a detener, él sale corriendo hacia su hijo. Pero la segunda es más escandalosa, y esta razón es bien escandalosa para los fariseos y para los maestros de la ley religiosa, porque miren, el hijo menor había hecho algo que era imperdonable. Según la ley, el hijo menor había deshonrado al padre y por lo tanto tenía que morir apedreado. Eso es lo que decía la ley. Lo que había hecho el hijo era algo imperdonable. Pero no solamente eso, porque según el texto, él había gastado su herencia entre los gentiles, pues terminó ahí cuidando puercos, cerdos. Los judíos no pueden hacer esto, los hebreos no lo hacen. Entonces eso quiere decir que se gastó su fortuna entre un pueblo gentil. Entonces, según la tradición judía, si un joven perdía su dinero entre gentiles, la comunidad podía realizar la ceremonia que se llama quesasa, donde los aldeanos rompen una vasija de barro frente al hijo para cortarlo del pueblo. De esta manera le están diciendo, ¿sabes qué? Tú ya no perteneces a este pueblo. Vete de aquí, porque te has ido a gastar el dinero ya con los gentiles. Entonces, como el padre corre hacia el hijo, el que cargó con la vergüenza que le correspondía al hijo fue el papá. Se avergonzó a sí mismo para proteger la entrada de su hijo a la aldea. El padre está cargando con la vergüenza del hijo. Pero dice el texto que no solamente corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Yo imagino cómo venía el hijo. O sea, cómo venía. ¿Verdad? Apestoso, oliendo a puerco, oliendo a cerdo. Así venía el joven. Y el papá eso no le importó y se lo abraza y lo besa. La palabra en griego que se utiliza para aquí, para decir que lo besó, que es catapelín, quiere decir que lo besaba repetidamente. O sea, no solamente una vez. Yo cuando agarro a mis hijos, sí, les doy como 3, 4 besos diferentes, ¿verdad? Y aquí así el papá ve a su hijo, que no lo ha visto por mucho tiempo, lo ve así y le da muchos besos. No solamente un beso, lo va besando, ¿verdad? El padre a su hijo. De manera que los aldeanos sabían que ya no podían rechazarlo a él, a su hijo, porque su papá lo había vuelto a poner bajo su protección. El hijo estaba entrando ahora a la aldea bajo la protección del padre. ¿Sabes que en la cruz Jesucristo fue avergonzado por nosotros? Él fue sacado de la aldea. Dice la palabra de Dios que él fue a morir en el Gólgota. Pero para morir en el Gólgota, Jesucristo, desde el pretorio, en Roma, en Jerusalén, perdón, en Jerusalén, desde el pretorio en Jerusalén,
Jesucristo va caminando con la cruz hacia afuera de la aldea para morir en el Gólgota. Y mientras él va caminando, dice la Escritura que la gente le aventaba piedras, le escupían en el rostro. Eso era lo que le esperaba al hijo pródigo cuando iba entrando a la aldea. Lo que le esperaba, vergüenza, que la gente se riera de él, que la gente se burlara de él, que la gente le aventara piedras, que la gente le escupiera. Luego, antes de colgarlo en la cruz, dice la palabra de Dios que tomaron la túnica de Jesús, y ahí los guardias, y que varios la querían, pero que no querían romperla porque era una túnica de una sola pieza. Entonces dice, vamos a repartirlo, vamos a echar suertes para ver quién se queda con la túnica. Pero Jesucristo tuvo que morir crucificado, desnudo, sin ropa, completamente. Porque en la crucifixión romana humillaban a los que colgaban, exponiéndolos desnudos. Pero así como el Padre, ¿verdad? Jesucristo hizo esto voluntariamente. A pesar de que le traería vergüenza a él. Jesucristo lo hizo para que nosotros no fuéramos cortados del pueblo de Dios. Jesucristo se avergonzó a sí mismo para proteger tu entrada en el reino de Dios. Y para que tú ya no tuvieras que cargar con culpa y con vergüenza. Y que podamos presentarnos delante de Dios. No con algo que nosotros hicimos, sino con lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y poder estar delante de Dios sin vergüenza y sin culpa delante de Él. Por eso, como cristianos, afirmamos que el único, fíjense bien, que el único que hizo algo por nuestra salvación es Dios a través de Jesucristo, nadie más. Nadie más ha hecho algo por nosotros, solamente Jesucristo solamente Dios a través de Jesucristo. Y nuestra confianza, nuestra fe está puesta en lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahí está nuestra salvación. No somos salvos por buenas obras. Las buenas obras son parte de nuestra salvación, pero no somos salvos por buenas obras, somos salvos porque ponemos nuestra confianza en Cristo y esa confianza nos va transformando a nosotros. De tal manera que nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras acciones empiezan a demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. Pero mi confianza está puesta en la cruz, en Cristo. Bien, sigue diciendo el texto, versículo 21. Y su hijo entonces le dijo a su papá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Entonces, el hijo menor habló después que el padre. El padre habló sin palabras, pero con lo que hizo fue suficiente, ¿no? Él quiere decirle todo lo que pensó. Pero su padre lo interrumpió, porque aquí falta algo. ¿Se acuerdan cuál era la frase completa? Ya no soy digno de que me llamen tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no lo deja terminar. El hijo está hablando y en cuanto el padre escucha que el hijo está diciendo esto, se da cuenta que su hijo está arrepentido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Ese es el primer paso para la salvación, reconocer que somos indignos. No soy digno de ser llamado tu hijo, porque en realidad ninguno de nosotros es digno de ser llamado hijo de Dios. No somos dignos. Sin embargo, el padre aquí, en cuanto se da cuenta de que su hijo tiene esta nueva mentalidad, rápido le habla a los sirvientes y dice, traigan la mejor túnica, vístanlo, consigan un anillo y sandalias para sus pies. Cada uno de esos elementos, hermanos, es importante en la cultura oriental y tiene significado espiritual. Fíjese bien la túnica. El padre dice, den la mejor túnica que hay en la casa. ¿Saben cuál es la mejor túnica? La del padre, exactamente. Es una túnica que solamente se utiliza en ocasiones especiales. El padre la va a usar solamente en bodas, cuando tenga alguna reunión con algún mandatario especial, importante, cuando haya un evento especial, el padre va a vestirse de esta túnica. Entonces, es una túnica que se utiliza pocas veces. Pero el padre dice, traigan esa túnica y póngansela a mi hijo, ¿verdad? Ahora, yo no sé, porque por la historia, Jesucristo obviamente es una parábola, no cuenta todos los detalles, pero no sabemos si esto sucedió antes de que entraran a la aldea o una vez que ya estaban en la casa del padre. Pero si esto sucede antes de que entraran en la aldea, lo que está haciendo el papá es proteger la dignidad de su hijo. Porque si el papá va corriendo a abrazar a sus hijos, seguramente con él vienen varios de sus siervos. Él es el patriarca. Seguramente atrás de él vienen sus sirvientes. Cuando el padre va y abraza al hijo y le dice, tráiganme la mejor túnica, es para que cuando el hijo vaya entrando por la aldea, el hijo ya vaya con esta túnica
del Padre y no vaya entrando con esa ropa que él trae. Y me hace sentido con la parábola de los que van a la fiesta y tienen que ponerse una túnica, tal como dice el rey, que tienen que ir vestidos a aquella fiesta. Entonces, probablemente fue así, ¿verdad? Al hacer esto, el padre estaba cubriendo la vergüenza de su hijo con su propio honor. O sea, el padre dice, ponte mi ropa. Estaba cubriendo la vergüenza del hijo con el honor del padre. Y la palabra de Dios dice que la justicia de Cristo es la que se nos imputa a nosotros. En otras palabras, cuando Dios nos está viendo a nosotros, hijos de Dios, no nos está viendo completamente a nosotros, en realidad nos está viendo a Jesucristo a través de nosotros, porque nos hemos vestido de Cristo. El Cordero que fue sacrificado por nosotros nos comparte, ¿verdad?, de su ropa. Y entonces podemos tener esta ropa, esta túnica real, la mejor túnica, y con la cual podemos nosotros entonces acercarnos a la casa de Dios. Número 2, el anillo. En la antigüedad, cada familia tenía un anillo, bueno, cada familia noble tenía un anillo que tenía el sello familiar. O sea, no solamente eran anillos de grabación o algo así, no, era el anillo familiar. Tenía el sello familiar. Este anillo se usaba para firmar documentos, cerrar tratos comerciales y validar tratos en nombre de la familia. Cuando los hijos llegaban a cierta edad, entonces el patriarca sacaba una copia de su anillo y se lo entregaba a sus hijos, y con esto les estaba dando a sus hijos la autoridad de que ellos también podían hacer negocios en nombre del patriarca. Era el sello de la familia. Entonces, al sellar con el anillo familiar, los hijos actuaban bajo la autorización del padre, eran una extensión del padre. Si ellos sellaban con ese anillo, era como si el padre estuviera sellando aquello. Pero eso es lo impactante, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que el hijo menor malgastó toda su fortuna. Una tercera parte de la herencia le correspondía a él. La lógica humana nos diría, ¿sabes qué? Sí te recibo, pero ya no puedo confiar en ti. Así somos nosotros, ¿no? Sí te recibo, pero yo ya no puedo confiar en ti. Ya perdiste mi confianza. No vuelvas a tocar el dinero. No lo vuelvas a tocar porque probablemente te lo vuelvas a gastar allá. Esa será nuestra lógica humana. Sin embargo, cuando el padre le está dando el anillo a su hijo, le está devolviendo la chequera. Le está volviendo a dar a su hijo, aquel que había malgastado todo, le está dando la confianza de que vuelva a actuar en el nombre del Padre. Esto es confianza total. Cuando Dios te recibe a ti, no te recibe a prueba. Bueno, ven y vamos a ver cómo te portas. No, te recibe con la plena autoridad como su hijo para que actúes en su nombre. Y Él te da toda la confianza a ti. Dice Jesucristo en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Básicamente Jesucristo le está diciendo a los apóstoles, la autoridad que yo tengo, que me ha sido dada por mi Padre, se las doy a ustedes para que vayan y hagan discípulos. Tenemos la autoridad del Padre. Calzado. En aquella época, los esclavos y los sirvientes solían ir descalzos. El hijo menor quizás regresaba a casa sin sandalias. Quizás las había vendido, yo no sé, ¿verdad? Porque la historia no lo dice. Obviamente cuando salió de casa, seguramente él tenía unos zapatos buenos, ¿no? No sé, unos Nike o qué le gusta que sea, ¿no? Unas sandalias marca Nike o algo así, ¿no? Creo que es más caro ahorita, yo estoy bien perdido con esas cosas. Ustedes que son los que saben, ¿no? Una de LeBron James o algo así por el estilo, ¿no? Seguramente cuando el hijo salió de la casa, salió con buenas sandalias. Con lo que pasó, quizás las vendió o quizás simplemente se le fueron acabando. Solamente los esclavos y los sirvientes no usaban sandalias, iban descalzos, era parte de su sello, ¿no? El hijo menor quizás regresaba sin estas sandalias, y andar descalzo o con unas sandalias muy gastadas era señal de ser esclavo, mientras que tener un buen calzado era símbolo de ser un hijo. El hijo quería regresar como esclavo, pero el padre le dijo, tú no eres esclavo, tú eres mi hijo. Póngale sandalias a sus pies, mi hijo no es esclavo. Dice Pablo en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjate, cuando Pablo está diciendo esto, este espíritu de adopción, o sea, que en realidad nos sintamos hijos de Dios, cuando Pablo dice, por este espíritu nosotros clamamos, Abba, Padre, esta expresión en el hebreo, en realidad no tiene una equivalencia formal al español, es una expresión en el hebreo para hablar con mucho cariño a su papá.
Algunas personas han querido decir, bueno, algunos le dicen papito, ¿no? ¿Qué significa papito? Algunos se ofenden porque dicen, no, ¿cómo que? Porque Dios es un Dios grande. Pero es una manera amorosa de hablarle al Padre. Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi papá le decía de muchas maneras, ¿no? El jefe, jefito, papá, pa. Uno de mis hermanos le decía tigrito, porque mi papá le decía tigrito a él. Entonces mi hermano le decía tigrito. Y en ninguna de estas formas que yo le decía a mi papá, se lo decía con falta de respeto. Yo simplemente, es mi padre, tengo tanta confianza con él, tengo tanto amor que yo le puedo decir jefito, papá, papá, y me acepta. Sabía que yo podía acercarme a mi papá así. Entonces, cuando Pablo dice esto, es que podemos acercarnos confiadamente a Dios, de tal manera que hablemos con Él, así como hablamos con nuestro papá terrenal, así, con ese amor. Y podemos hablar con Él así, de esta manera, con Dios. Por eso Pablo dice, y decimos, porque somos adoptados, hijos de Dios, Abba, Abba Padre. Cada uno de nuestros regalos al Hijo representan algo que Dios le da a todo aquel que regresa a casa. Porque Dios nos viste con la justicia de Cristo, Dios nos da su autoridad y además Dios nos recibe como hijos y no como esclavos. Estos tres regalos que le dan al Hijo pródigo son los regalos que también Dios le da a todos sus hijos. Finalmente, versículo 23. Maten al ternero que hemos engordado. Dice ahí, tenemos que celebrar con un banquete porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Yo les había dicho que como seres humanos, algo que quedó dentro de nosotros cuando Dios nos creó fue este sentido de justicia. Interiormente todos sabemos que todo cosa mala se tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que retribuir el daño que se causó. Como humanos lo sabemos y por eso queremos pagar con buenas acciones por nuestra salvación. Pero por más que nos esforcemos, siempre va a ser insuficiente. Entonces, el cordero que está ofreciéndose aquí, el que se ha engordado, era para una ocasión especial, para una boda, quizás la del hijo mayor, quizás el cumpleaños del patriarca. No era cualquier animal, era un animal que se estaba engordando no solamente con pasto, con grano se le daba lo mejor, que no sufriera a la intemperie, ¿no? Las cosas del clima, un animal que se cuidaba mucho, que no se cayera, que no se golpeara, porque lo que se espera es que tenga que la carne esté sabrosa, ¿no? Que la carne no esté golpeada, que no esté mayugada, que no tenga ninguna enfermedad, que fuera algo de calidad. Y entonces, y en esta historia, alguien tuvo que pagar los platos rotos por el hijo menor. Y el que la pagó fue este ternero engordado. Este ternero tuvo que morir aquel día para poder celebrar con un banquete por aquel hijo que se daba por muerto, pero que hoy ha vuelto a la vida. Alguien tuvo que morir en esta historia. El que muere es el cordero. Ahora, pero quiero que imaginen esta escena, porque Jesucristo está ahí contando esta parábola y aquí están los pecadores, los cobradores de impuestos y bueno, no ustedes, me lo estoy imaginando, ¿no? Perdónenme. Sí, los pecadores de mala fama y están, bueno, les tocó la mejor parte a ustedes, porque son los pecadores y los publicanos y todos estos, y acá están los fariseos y los religiosos. ¿No? Entonces, imaginen el escenario, ¿no? Entonces ahí están estas dos clases de personas. Ellos están escuchando la parábola y Jesucristo, mientras la está contando, Él sabe que Él es Cordero. Y los está viendo a los dos grupos. Y básicamente les está diciendo, yo soy el que va a morir por ustedes. A esto les dice, regresen a casa. Y esto les dice, reflexionen en lo que están haciendo. Por más religiosos que sean, no son salvos. Y Jesucristo está contando esto. Él sabe, ¿verdad? Él sabe que Él es el Cordero engordado. Él sabe que tú y yo somos el hijo menor o el hijo mayor y que Él va a tener que morir para que nosotros nos sentemos a la mesa con Dios y celebremos con un banquete de que somos hijos de Dios. Él lo sabe. Y cuando está contando esta parábola, sabiendo lo que le va a suceder a su vida, Él está mirando a todos los hijos menores y a todos los hijos mayores, esperando que logren captar el amor de Dios por ellos. De tal manera que dice la Escritura que Dios envió a su Hijo unigénito para ofrecerlo como un sacrificio por nosotros. Jesucristo lo sabe. Él sabe que Él es el Cordero, pero Jesucristo dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo. Yo la estoy dando por amor. En otras palabras, Jesucristo estaba haciendo esto voluntariamente.